Vamos a elevar una oración al Señor, vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Todopoderoso. Aquí delante el letrero está en inglés, pero pude traducirlo al español, que es Jesús es el Señor, ¿verdad? Y qué bueno que Jesús es nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que tú has decidido para que un día toda rodilla se doble y que toda lengua le confiese como Señor. Aquel nombre, oh Dios eterno, por el cual fuimos atraídos a ti y nos diste salvación y vida eterna. Imploramos a ti en ese nombre y en tu Espíritu Santo para pedirte, guíanos en lo que resta de este servicio. Que pongamos atención a tu palabra, que nos enfoquemos, que nuestras vidas estén dispuestas a ser objeto de tu amor a través de tu palabra. Bendícenos, corrígenos, ayúdanos, exhórtanos, oh Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, yo agradezco a ustedes de manera muy especial también al pastor que nos ha dado el privilegio de estar aquí en estos días. Ya el viernes en la noche estuvimos en la iglesia en Queens, un tiempo maravilloso del que yo me gocé muchísimo. Hubo una sección o dos secciones de testimonio bien edificante. Pasamos un tiempo orando en la presencia del Señor, cantando alabanzas, bendiciendo el nombre del Señor. Y hoy, bueno, hoy es una gran bendición estar aquí. Más tarde volvemos a Queen otra vez y vamos a estar haciendo las cosas que al Señor le agrada. Gracias, hermanos, por dejarme estar aquí con ustedes. Mi esposa se llama Patricia. Ya en una ocasión, la primera vez que estuve aquí, estuvo conmigo. Patricia es mi esposa. El Señor me permitió conocerla ya en los años 90, en el 94, en medio de la crisis política que hubo en la República Dominicana. Bueno, nosotros nos empatamos, como dice algunos, de verdad, y el Señor nos permitió casarnos y de ahí vinieron dos hijos. Patricia es una mujer de Dios que el Señor me ha dado como un regalo, como ayuda idónea, ayudando en el ministerio. Ella no está aquí y puedo decirlo tranquilo. Si estuviera aquí también, igual lo digo. Muchas de las cosas que el Señor me ha permitido hacer y que la gente ve a Leonardo, realmente quien ha estado al frente de eso es Patricia. Y es una gran bendición, es una gran bendición. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Y en mi matrimonio eso ha sido tácito, eso ha sido así. Yo he encontrado el bien a encontrarme con Patricia en el camino del Señor. Amén. Le agradezco, Señor, hermanos, por permitirme compartir esto. Cuando llegué me encontré con Santiago ahí, Santiago de mi pueblo. Y qué alegría fue encontrarme con él aquí. Una de las cosas que pasa con la gente que migra regularmente es que cuando están en la fe en nuestros países, llegan a estas ciudades grandes y la fe se va disipando, se va perdiendo y no militan en los caminos del Señor. Se levantan tantas excusas como que no encontré una iglesia igual, como que no encontré, no tengo tiempo, el trabajo. Hermanos, y es un gusto siempre cuando uno llega, que ve la gente de nuestro pueblo sirviendo al Señor, militando en una iglesia, y qué gran bendición que esté en una iglesia como esta. Yo alabo al Señor por eso. Una gran bendición. Saben, hermanos, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios estaba en esos primeros 6 días que el libro de Génesis nos cuenta, que estuvo creando, que estuvo hablando
y haciendo que apareciera la luz, que apareciera el sol, que apareciera las estrellas, que se dividiera las aguas de lo seco, que se levantara el cielo, que hizo con su palabra a los seres de la naturaleza. Bueno, decidió en el sexto día hacer al hombre. Y en el Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice la Biblia? Varón y hembra los creó Dios. Y entonces dijo Dios, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Si nosotros leemos unos versículos antes, versículo 18 de capítulo 2, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que lo bueno se completó cuando Dios creó al ser humano varón y hembra, a su imagen y semejanza. Si usted lee con detalle esos primeros capítulos del Génesis, hay un estribillo que se va repitiendo como si fuera el coro de una canción. Hemos cantado canciones esta mañana y hemos tenido estrofas, ¿verdad? Que son distintas, pero cuando vamos al coro cantamos las mismas letras. Y es como si fuera un coro de una canción que en el Génesis se va repitiendo. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Cuando Dios creó al hombre, ese estribillo también aparece. Dios vio que era bueno lo que había creado y que era bueno en gran manera. Y dice el versículo 25 de Génesis, capítulo 2, que estaban desnudos. El hombre y su mujer. Lo están leyendo, ¿verdad? Dice así, no me estoy equivocando. Dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer. ¿Y qué pasó? Y no se avergonzaban. Ahora, 2:25 de Génesis. Fíjense cómo dice la Biblia que el hombre y su mujer estaban en una condición que no añadía vergüenza. Y si nosotros conectamos eso con el estribillo de que Dios vio que era bueno, entonces tenemos que decir que aquellas cosas que nos traen vergüenza a la vida del ser humano no son buenas. La vergüenza no es buena. ¿Cuándo llega la vergüenza al hombre? Después del pecado. Yo quiero que nosotros nos conectemos con la Biblia y veamos en el texto bíblico 3 sentimientos primarios, así lo llaman los que son estudiosos de la conducta humana, los 3 sentimientos primarios que son el origen de todos los males del mundo, según los que estudian las enfermedades en el mundo. 3 sentimientos que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, aparecen los 3. Voy a hablarle hoy de vergüenza, miedo y culpa. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ninguno de estos 3 sentimientos estaban presentes. Ellos vinieron como consecuencia del pecado que el hombre había cometido, la desobediencia. Permítanme leer Génesis capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué giro, hermanos, qué giro. Es un giro total. Es un giro de 380 grados. Porque en el versículo 25 del capítulo 2, la Biblia dice que este mismo hombre con su mujer estaban ambos desnudos. ¿No lo notan? Y no se avergonzaban. Pero ahora nos dice que cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ellos se escondieron. Y cuando Dios lo llama, el hombre y su mujer se esconden. Y cuando Dios le dice: ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que contesta el hombre? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, me escondí. ¿Cuál es la causa según el hombre? Porque estaba desnudo. Realmente, mis hermanos y hermanas, esa no era la causa. La causa es que el hombre había desobedecido. Y como fruto de la desobediencia, ahora el hombre sabe que él es culpable. La culpa lleva al hombre a entender que él ha fallado y le da vergüenza. Y la vergüenza no se queda con el hombre simplemente, sino que el hombre sabe que como culpable, avergonzado, ahora tiene que pagar por lo que ha hecho y le da miedo. Y eso entonces lleva al hombre a esconderse. El profeta dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye el impío? Porque el impío sabe que es culpable. Y la culpa trae para él vergüenza. La vergüenza le hace entender que tiene que pagar. Y le da miedo cuando sabe que tiene que pagar. Los evangélicos predicamos el evangelio. Y ustedes saben una cosa, que la gente que está ahí fuera sabe que es pecadora. La gente que está ahí fuera sabe que como consecuencia del pecado, miren, cuando uno que se llama cristiano, que visita la iglesia, comete un acto que la gente entiende que no debe cometerlo, la gente no le cae arriba, no lo ataca. ¿Y por qué? Porque la gente sabe que el cristiano anda bien, debe andar bien, no puede hacer la misma cosa que hacen los impíos. Ellos están haciendo todas esas cosas, pero ellos entienden que nosotros somos una reserva moral y espiritual, que no podemos andar en el mismo desenfreno que ellos andan. Y por eso le llama la atención. No es que los impíos persiguen a los cristianos. No. Es que los impíos saben que el cristiano tiene que portarse conforme a lo que Dios dice. Y aquí está Adán y su mujer. ¿Saben? Dice, hay un médico psiquiatra que fue pastor durante muchos años en una de nuestras iglesias, el pastor, y algunos de los hermanos Camilo y algunos de los que están aquí lo conocen, José Dunkel. Es psiquiatra, es uno de los psiquiatras más refutados de los estados de la República Dominicana. Y Dunkel ha hecho un estudio sobre las enfermedades y su origen, conectándolo al pecado original. Y Dunkel plantea que partiendo de estos sentimientos que Génesis presenta, vergüenza, miedo y culpa,
aparecen una serie de enfermedades que la gente sufre, que son precisamente de esa raíz. Por ejemplo, los delirios, las locuras. ¿De dónde vienen? Según el doctor Dunker. Dunker dice, es la culpa del ser humano. El hombre se siente culpable y no puede estar en paz consigo mismo. Y esa culpabilidad lo persigue de tal manera que se personifica esa culpabilidad y el hombre comienza a perder sus facultades mentales por su culpa. La culpa comienza a perseguirle y él comienza a perder facultades. Entonces vienen las locuras, los delirios, las adicciones. ¿Por qué vienen las adicciones? Dunkel dice, porque el hombre que se sabe que es culpable comienza a sentirse avergonzado. Y su vergüenza comienza a hacerle ocultarse en sí mismo. Por eso nosotros vemos que hay gente que para hacer algo en público tienen que darse un palo de ron o tienen que darse ¿cómo se llama? Toque de droga para ellos desinhibirse. Porque es que están avergonzados y no pueden hacer nada si no tienen que consumir una sustancia que le haga a ellos salir al público. Y entonces se convierten en adictos, alcohólicos, drogadictos y terminan en suicidio. Se suicidan. La depresión fue en el siglo pasado la enfermedad del siglo. ¿Y saben qué es una depresión? Es una tristeza profunda. ¿Qué provoca ese tipo de tristeza? El miedo a enfrentar la vida, a enfrentar la realidad, a enfrentarse con lo que tiene que enfrentar por su pecado, por su conducta. Hermanos, yo quiero presentar 4 cosas rápidamente, si ustedes me permiten, a partir de esta realidad del hombre en pecado. La primera cosa que yo quiero que vayamos viendo, cómo es el hombre creado, ya lo vimos, a imagen y semejanza de Dios, porque si vamos a restaurar esa imagen y esa semejanza de Dios, tenemos que ver al hombre completo, cómo Dios lo ha creado y cómo el hombre estaba desenvolviéndose en medio de esa creación que Dios hizo. Me encanta como dice el capítulo 2 y versículo 15. Entonces dice la Biblia, Dios puso en el Edén a ese hombre que había creado. Y el Edén es el sinónimo del hogar, del hábitat, del medio. Dios hizo con detalles todo lo que el hombre necesitaría para ser feliz. Si usted nota cómo Dios se complace poniendo los detalles, las ricuras, las cosas lindas que hay en el Edén, Dios la hizo para que el hombre habitara feliz en el Edén. Y note, dice la Biblia que Dios le dijo al hombre, de todo árbol que hay en el huerto puede comer. ¿Cuál fue la orden? De todo lo que hay en el huerto. El hombre podía comer ¿de cuántos árboles? El hombre podía, oiga lo que estoy diciendo, el hombre podía comer de todo. Ahora, el hombre debía dejar de comer de uno. Dios no puso restricción al hombre. Note cómo la Biblia dice, de todo árbol del huerto puede comer. ¿Dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? En el huerto. El hombre podía comer de él. Lo que el hombre no debía era desobedecer a Dios. Los que tenemos hijos, ¿sabemos? Ponemos un dinero sobre la mesa y le decimos a nuestros hijos, ahí dejé un dinero. No le pongas la mano. La pregunta que yo le voy a hacer es, ¿pueden los muchachos
alcanzar el dinero? Claro que sí pueden. Lo que ellos no deben es tocarlo, porque nosotros le dijimos, no le pongan la mano. No es que el dinero tiene corriente. No es que el dinero tiene veneno. No es que el dinero le va a dar una estocada si lo tocan. Está ahí, está en la casa. Pero los muchachos, en obediencia a papá y a mamá, aunque esté sobre la mesa, aunque tengan hambre, papá dijo que no lo toque y yo no lo toco. Es verdad que es dinero y es verdad que en el colmado, en la bodega, en el súper, venden con ese dinero que yo puedo comprar, pero papá me dijo que no lo toque y yo no lo toco. ¿Usted cree que usted no puede darse una emborrachada? Usted puede, pero usted sabe que la palabra de Dios le dice que no es lo correcto. La palabra de Dios le dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí vencemos los hijos de Dios. Hay muchos que creen que el evangelio es todo, es que nos evita hacer cosas. No. Miren, ¿saben por qué yo no tengo dos mujeres? Yo tengo a Patricia, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Saben por qué yo no tengo? ¿Yo puedo tener dos mujeres? Sí, yo puedo tenerla. Sí, pero el Señor, mi Dios, como dice ahí Jesús, que es mi Señor, me dice que una para gloria de Él. Una para gloria de Él. Yo puedo hacer todo lo que hacen los impíos, pero por la gloria de Cristo y por el bien de mí mismo, no lo hago. No lo hago. Y ahí estaba el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios lo pone en un lugar donde Dios lo puso con todas las comodidades. Y solo le dijo, obedéceme en una cosa. El árbol está ahí, pero no comas de él. No comas de él. Y el hombre no pudo resistirse. De todo lo que había ahí. Fíjense, ahí estaba el árbol de la vida. Y Dios no le dio ninguna ordenanza con relación al árbol de la vida. Y el hombre no fue a tocar el árbol de la vida, fue a tocar aquello que Dios le dijo que no comiera. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dice a nosotros siempre nos causa a nosotros problemas. No sé por qué. Yo estaba diciendo en la vigilia que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos orando es esto que dice el Padre nuestro. Que se cumpla tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oye, pero en el cielo, los ángeles que son más poderosos que nosotros cumplen la voluntad de Dios a cabalidad. Pero aquí en la tierra da brega a los hombres cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué será? En el cielo Dios dice ajo y todo el mundo ajo. Pero aquí en la tierra Dios dice ajo y hay alguien que trae cebolla. Y hay alguien que dice, no señor, a mí no me gusta el ajo, es tomate lo que quiero. ¿Por qué será? Desde el principio ha sido así. Notemos que Génesis 2:25 dice que en esa condición en la que Dios creó al hombre, el hombre estaba bien desnudo. Note que la palabra desnudo ciertamente tiene que ver con una apariencia física, pero es más que eso. Es transparencia, es nada que ocultar, es nada que guardar, nada que temer. Desnudo, es que no había nada oculto. Hoy en día nosotros ocultamos y hasta en la casa vivimos ocultando. Siempre me ha llamado la atención cuando estoy hablando a parejas. Una de las cosas más tremendas es en cuanto a lo económico. Ustedes saben que una de las dificultades que más trae diferencia entre marido y mujer es el asunto económico.
Yo he estado en consulta con personas que han estado por divorciarse y el problema más grave es lo económico. Un hombre y una mujer pueden hablarte hasta de la intimidad de ellos. Pero cuando tú llegas a tocar sobre dinero, dice, no se meta ahí, pastor, eso es personal. Eso es personal. Hay hombre y mujer que tienen años viviendo. El hombre no sabe cuánto, la mujer no sabe cuánto el hombre gana y el hombre no sabe cuánto tiene la mujer en el clavo. Allá en Dominicana se habla del clavo. El clavo, aquí se habla del clavo también. El clavo es un invento de las mujeres, ¿ustedes sabían? El clavo tiene que ver con eso que la mujer va recibiendo y de lo que tiene que comprar, ella va sacando algo y lo va clavando y lo va guardando. Ese es el clavo. Y cuando el hombre se ve en aprieto, le dice a la mujer, tú no tienes un clavito por ahí. Las mujeres son buenas administradoras. Estaban ambos desnudos. Este aparatito es interesante. De alguna manera nos ha venido a hacer las cosas más fácil. Es interesante, pero también es problemático. ¿Saben que yo he aprendido con la vida? Que este aparato, es mío, es personal, pero no es privado. Hay una diferencia entre lo personal y lo privado. Lo personal es que es mío. Usted no se lo puede llevar. Es mío. Si usted se lo lleva, lo robó. Ahora, este no es privado porque Patricia tiene acceso a él. Tiene que tener acceso a él. Cuando ella quiera, ella puede tomarlo. Es personal, es mío. Pero ella tiene acceso a él. Cuando ella quiera, puede abrirlo, puede ver las fotos, puede entrar al WhatsApp, puede entrar al Facebook, puede entrar a mis correos, porque no es privado. Desnudo. Y no se avergonzaban. Es la transparencia. Es nada que ocultar. Ahí estaban antes del pecado. Estaban ahí abiertos y estaban bien y felices. ¿Sabe dónde viene la infidelidad o la infelicidad del hombre? Es una palabra, infelicidad. El que no es feliz cuando tenemos una carga tremenda por ocultar cosas. No podemos ser felices de ninguna manera si estamos escondiéndonos. Ese hombre que Dios creó a imagen suya, a su propia semejanza, estaba ahí hablando con Dios, estaba ahí, no tenía nada que ocultar, ni de él, ni de su mujer, ni de Dios. Hasta que llegó el pecado. Y el pecado trajo culpa. El pecado trajo vergüenza. El pecado trajo miedo. Y ahora hay que esconderse. ¿Por qué yo estoy hablando de restaurar la imagen y semejanza de Dios? Porque Cristo quiere que nosotros restauremos. Cuando Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos ha hecho nuevas criaturas. Una nueva creación que va viviendo según el beneplácito y la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, he tomado como una cruzada personal hablar a las familias en mis predicaciones. Porque si hay algo que está siendo afectado por el maligno, es la familia. Pero de alguna manera nosotros los evangélicos estamos ayudando a que ese mal se propague. ¿Sabe dónde debe empezar nuestra fe? En la casa. En la casa. El comportamiento de un hombre cristiano debe ser distinto a su vecino que no es cristiano.
El comportamiento de una mujer cristiana debe ser distinta a su vecina o compañera que no es cristiana. Tenemos que vivir en un ambiente de nueva criatura en la casa. No solamente ser evangélico en la iglesia. Yo estaba reunido con un grupo de adolescentes. Hace 2 semanas, domingo en la tarde. Muchachas adolescentes, 12 a 14 años. Nacieron como parte de nuestra iglesia en Consuelo. Habían 18. De las 18, solo 5, a mi pregunta, ¿son cristianas ustedes? Solo 5 dijeron que sí. 13 me dijeron que no. Estaba en la vigilia y la hermana, la esposa del pastor, en su testimonio decía, tenemos que orar por nuestros jóvenes. Y me tocó el alma, porque yo tengo una cruzada de orar y de estar buscando que la familia de la iglesia se mantenga íntegra. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué 13 de 18 no están en la fe? Si nacieron como parte de una familia cristiana. Sus padres lo llevaron a la iglesia, lo presentaron en la iglesia, participaron en la escuela dominical, corrieron en la iglesia, recibieron los regalos de la iglesia. Dios le dio bendiciones en la iglesia. ¿Por qué solo 5 de 18? Y cuando estaba hablando con un grupo de líderes sobre este grupo, ellos como que se quedaron con la boca abierta, porque para ellos también fue una noticia nueva. ¿Saben lo que pasa? Que nosotros no nos estamos dando cuenta que el maligno nos está atacando, nos está minando, y cuando venimos a abrir los ojos, a veces ya es muy tarde. Yo sé que nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Yo sé que nosotros lo criamos bajo el temor de Dios, como dice la Escritura. Tenemos esperanza, Dice la Biblia que lo instruyamos en el camino y cuando sean viejos no se apartarán. Yo conozco muchos que han llegado después. Yo soy un testimonio de eso. Yo soy un testimonio de eso, mis hermanos. A la edad de 16 años, yo dije, ya no vuelvo a la iglesia, porque mi mamá me llevaba hasta por la oreja. Me llevaba a la iglesia. Y cuando cumplí 16 años, conseguí mi primer trabajo, me hice un hombrecito. Y ya yo dije, yo no vuelvo a la iglesia. Y mi mamá entonces comenzó en ese tormento, porque la iglesia de ayer no era como la de hoy. Si tú eras creyente y había un hijo en tu casa, había que llevarlo, porque te ponían en disciplina. Y mi mamá con ese tormento, y yo me le escapaba. Fui a jugar pelota, estaba jugando pelota, jugando básquetbol. Me hice fanático de los deportes y jugué muchos deportes para huirle a la iglesia. Entonces, un día, después de 3 años de no querer ir a la iglesia, yo era el líder de un equipo de básquet en mi pueblo, en mi batey. Y llegaron unos evangélicos de una iglesia extraña, la iglesia bíblica cristiana. Yo no conocía eso. Y querían hacer una campaña, y el único lugar apto para la campaña al aire libre era la cancha del club que yo era líder. Entonces me andaban buscando los evangélicos. Estaban buscando, usted conoce a Leonardo, lo andaban buscando. Y yo, ¿y para qué me están buscando los evangélicos? Que nos preste la llave a ver si nosotros podemos hacer la campaña. Y yo se la presté con mucho gusto. Y el pastor, que lo conoció, el pastor Payano, un hombre joven, muy dinámico, me dice, y te queremos ver allá. Y yo así, para salir de él, yo voy. Y la campaña comenzó el miércoles y yo no fui. El jueves y yo no fui. El viernes y yo no fui. Entonces el sábado era el último día. Y nosotros teníamos que jugar básquet al otro día, domingo.
y estos benditos convertidos con mi llave. Entonces cogí yo para la campaña para que no se me vayan a ir. Y entonces me siento allá atrás en la oscuridad. Yo tenía una novia y estábamos ahí y ella quería, pero vamos más para allá. Y yo, muchacha, quédate quieta, vamos aquí. Y estaba ahí y comenzaron a predicar la palabra. Y yo me acordaba de mi mamá, las cosas que me decía. Y mientras estaban hablando de la palabra de Dios, retumbaba el testimonio de mi mamá y sus oraciones por mí, pidiéndole a Dios salvación de mi alma, diciéndole al Señor, no permita que Él se pierda, diciendo, Señor, tú sabes que Él es hijo de salvación. Y eso comenzó a martillar, a martillar y a martillar. Cuando hicieron el llamado, se acercó a mí un joven. Yo quiero hablar 3 minutos contigo. Y yo digo, ajá. Y cuando él está hablando y hablándome de Jesucristo, hablándome de la carretera romano, de que el hombre es pecador, de que el hombre tiene que reconocer su pecado, entonces en un momento él hace una pregunta y yo digo, sí, yo quiero recibir a Jesucristo. Y él se queda sorprendido, me dice, tú me oíste bien, tú quieres, yo quiero recibir a Cristo. Y eso fue el 20 de enero del año 1990. Y hasta hoy estoy en los caminos del Señor. Mi mamá era miembro a distancia de un ministerio llamado Madres Unidas en Clamor. Era un ministerio, quizás algunos de ustedes lo conocen. Mi mamá era de una iglesia pentecostal de Asamblea de Dios y ese ministerio lo tenía un evangelista llamado Gille Ávila de Puerto Rico. Y era un ministerio a distancia y mi mamá intercambiaba cartas con ellos. Y cuando yo me convertí, mi mamá, que era iletrada, no sabía leer, me invitó un día a que yo le leyera algunas cartas. Tenía un montón de cartas ahí que le habían mandado del ministerio, hablándole y animándole. Y cuando yo leí algunas de las cartas, tuve que llorar, porque supe que mi mamá en el secreto estaba orando por mi vida, porque ella como cristiana estaba preocupada por mi salvación. Madres y padres, sigamos clamando por nuestros hijos. Sigamos clamando. Quizás en aquella oportunidad mi mamá nunca iba a pensar. Ella estaba clamando por mi salvación. Lo que ella no sabía es que el Señor tenía un plan mucho más grande conmigo. Dios me llamó y ahora el Señor me está usando como su siervo, sirviéndole en su iglesia. Yo quiero continuar, mis hermanos, con el relato que tenemos aquí en Génesis. El hombre está viviendo a plenitud, pero de repente el hombre metió la pata, como decimos allá en República Dominicana. ¿Y cómo metió la pata? Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y cada vez que nosotros hacemos lo que Dios dice que no debemos hacer, eso es lo que hacemos, meter la pata. Eso es lo que hacemos. No hay excusa que valga para eso. No hay excusa que nosotros podamos utilizar. Cuando hacemos lo que Dios dice que no debemos hacer, metemos la pata. Y dice la Biblia en el versículo 6, que el hombre vio, en el capítulo 3, versículo 6, que el árbol era agradable y que era delicioso y que era codiciable. Y comió. La mujer comió y también el varón comió. Comieron, que Dios le había dicho a ellos, no coman. Y cuando ellos comieron, no importa que lo vean delicioso, no importa que lo vean que es lindo. La Biblia dice que ellos lo vieron así, pero no debían comer. Y comieron. Miren cómo dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos, ¿qué? ¿Y qué hicieron ellos?
conocieron que estaban desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos. Sí sabían. Sabían que estaban desnudos, pero no les avergonzaba. El problema ahora es que llegó la vergüenza. Y cuando llega la vergüenza, ellos tratan de solucionar. Mire qué dice la Biblia ahí, versículo 7. Cosieron hojas de higuera. ¿Qué pasa con el hombre cuando comete pecado? Trata de tapar su pecado. El hombre va a buscar la fórmula humana para que el otro no se dé cuenta, porque él sabe que es culpable y le da vergüenza que descubran su culpabilidad y trata de buscar el medio de tapar. Pero ¿saben qué? Dice el versículo 8, que oyeron la voz de Dios. Y una cosa, hermanos y hermanas, que nos relata y nos delata en este versículo, es que podemos escondernos de todos los hombres, pero una cosa estamos segurísimos, que de Dios no nos podemos esconder. Fíjense que ellos cosieron hoja de higuera. Ellos se taparon sus partes íntimas. Pero cuando oyeron la voz de Dios, ellos supieron que delante de todos podían ocultarse, pero de Dios no. El problema de esto es que a veces los evangélicos nos volvemos brutos, perdónenme. Algunos evangélicos nos volvemos brutos. Si usted quiere ver la brutalidad de un evangélico, léase el libro de Jonás. Ahí está delatada la brutalidad de nosotros. Dice la Biblia que Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y proclama contra aquella ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás, que se sabía el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? No se sabía, el evangélico no se sabe eso. Ah, pero los evangélicos creen que pueden engañar a Dios, que pueden estar haciendo cosas malas y ocultarse de Dios, que pueden de alguna manera, la oscuridad, dice el Salmo 139, que aún la noche resplandece. No podemos ocultarnos de Dios, de su presencia. Pero a veces creemos que haciendo una o cual cosita podemos engañar a Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si usted pretende engañar a Dios, si usted pretende burlarse de Dios, usted está engañándose a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Y ellos, aunque trataron de taparse, buscando alguna estrategia humana con hojas de higuera, trataron de tapar su intimidad. La maldad del pecado no era que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos antes. El problema es que ellos desobedecieron. Y ahora oyen la voz de Dios que se pasea en el huerto y tratan de esconderse. El hombre y su mujer entre los árboles que Dios creó. Y Dios le dice en el versículo 9, ¿dónde estás tú? Tal vez a alguien Dios le esté diciendo en el día de hoy, yo no pretendo conocer la vida suya. Yo no soy un vidente, aunque quisiera a veces, ¿verdad? Yo sé que el pastor también quisiera ser un vidente, de vez en cuando. Los videntes también eran siervos utilizados por Dios. Profetas, yo no lo soy. Tu vida es una vida que está reservada de mí, aunque quiero decirte, está clara delante de Dios. Abierta. No hay nada que tú puedas ocultar. Y tal vez Dios te está diciendo hoy, ¿dónde estás tú? Aunque estás aquí en este salón, no es lo que Dios está procurando de ti. Dios quiere que tú hagas una confesión delante de Él. No delante mío, no delante del pastor. No, Dios quiere que tú, aquello que tú crees, mantienes oculto, aquello que tú tienes guardado, que tú crees que nadie sabe. Déjame decirte una noticia hoy, Dios sí lo sabe. Y probablemente Él está llamándote diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
Entonces tienes que venir como el hombre. Oí tu voz en el huerto. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Esta respuesta delata la triple condición de un hombre que ha pecado. Tiene vergüenza, tiene miedo, es culpable. Vergüenza porque lo que ha cometido no debe ser publicado, porque sabe que es contrario a los principios de Dios. Miedo porque sabe que el Dios justo no dejará pasar por alto el pecado. Culpa, porque sabe que nadie más es culpable de lo que ha hecho, solo él por desobediente. La condición de un hombre o una mujer en pecado es triste, pero tiene solución. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, a los hermanos que estaban allí, escribió lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué, hermanos? En que siendo aún pecadores, alabado sea el Señor Jesucristo. Porque Cristo murió para quitar nuestros pecados. El apóstol Juan escribió: hermanos, si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay solución para el que está en pecado. Jesucristo el justo vino a morir para salvarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A quién le queda? ¿A quién le queda? A nosotros, hermanos. La palabra de Dios ha sido dicha. La palabra de Dios ha sido clara. Nos toca a nosotros responder a ella. Yo quiero pedirles a ustedes un favor más. Inclinen su rostro. Cierren sus ojos. Y mientras está ahí, con rostro inclinado y ojos cerrados, piensen lo que ha escuchado el día de hoy. No solo Adán, no solo Eva, también nosotros. También nosotros hemos desobedecido a Dios. También nosotros somos culpables, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su misericordia para con nosotros. Restauremos ese hombre y esa mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Vivamos con transparencia, vivamos con libertad, vivamos en santidad, vivamos agradando a Dios con nuestra vida. Si hay algo que hay que poner en las manos de Dios, aproveche este momento. Ahí como estás frente a Dios, hazlo ahora.
aprovecha este tiempo. Es tiempo de bendición. Y mientras estás haciendo eso, yo quiero invitar al siervo de Dios, pastor de esta iglesia. No levantes tu mirada aún. Espera la instrucción que Él nos dará. Mantente con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados. Y yo invito al pastor Roberto Amorós para que continúe con este tiempo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Sigamos, hermano, en